Buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Silva y en el día de hoy con mi compañero Diego Andrade vamos a exponer sobre las bombas de calor en el secado de los alimentos. Como para dar una pequeña introducción, aunque esto ya lo mencionamos en la anterior exposición, ya se sabe que las bombas de calor son unas máquinas que vencen la tendencia natural del calor, que es de fluir de lo caliente a lo frío, y esto se hace mediante el consumo de trabajo. Se pueden encontrar pues a nivel industrial y doméstico, y una de las aplicaciones que tienen a nivel industrial sería el secado de los alimentos. Para la parte de la revisión de la literatura, lo que se hizo fue hacer como una especie de línea de tiempo en el que se muestran los hechos más relevantes que incluyen a las bombas de calor. Entonces, para empezar, tenemos a Carnot en 1824, que él pues planteó los conceptos de ciclo y de reversibilidad, que son básicamente el principio de funcionamiento de la bomba de calor. Luego, en 1834, Jacob Perkins inventa el primer sistema de refrigeración por compresión de vapor, cuando pues hizo una máquina que fabricaba hielo a partir de la evaporación y condensación de éter y de otros fluidos de trabajo. Esto es muy importante porque este es justamente el ciclo en el que trabaja la bomba de calor que teníamos como objeto de estudio. Luego, en 1857, se construye la primera bomba de calor a nivel industrial, que tenía una capacidad de 14 kilovatios. Esta se encontraba en Australia y se empleó en la producción de sal. El personaje detrás de esto fue Peter von Rittinger. Ya en 1930 es cuando se empiezan a fabricar las primeras bombas de calor en Estados Unidos, pero pues esto no fue a gran escala. Posteriormente, a partir de la década de los 40, más o menos, es cuando aparecen los primeros trabajos del uso de estas máquinas en el secado de alimentos, principalmente en granos, porque pues demandaban un alto consumo de electricidad. Luego, en la década de los 50 ya empieza la producción en serie de estas máquinas en Estados Unidos, y no es hasta los 70 cuando comienzan a usarse en Europa debido a una crisis de petróleo. Solo que toman fuerza pues ya realmente es en los 90, porque en Europa se quería promover el desarrollo sostenible para un uso más eficiente de la energía. Y pues ya por último, en el 97, pues los datos que se conocen es que más o menos en el mundo había 90 millones de bombas de calor aplicadas tanto pues a nivel comercial como a nivel doméstico, y pues la mayoría eran bombas aerotérmicas. En la exposición anterior se realizó fue el balance energético tanto de la bomba de calor como de los componentes a partir de la primera ley, lo que permitía determinar qué cantidad de energía cruzaba las fronteras del sistema. Solo que esto se debe acompañar del análisis desde la segunda ley, ya que implica cuál es la calidad que tiene esa energía. En el gráfico de la izquierda observamos el sistema bomba de calor. Recordemos que el principal objetivo de una bomba de calor es mantener un medio a alta temperatura, QDH, extrayendo calor de un medio a baja temperatura, QDL, por medio del gasto de potencia o trabajo, W, en el compresor. En el análisis de la segunda ley de la termodinámica, en general nos dice que la entropía puede crearse pero no destruirse. De esta forma, el balance de entropía se realiza de forma muy similar que el balance energético en la primera ley, solo que adicionando el principio de incremento de entropía. En un proceso siempre se genera entropía. De esta forma, tenemos que el cambio de entropía
dentro de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de entropía neta a través de las fronteras del sistema y se le adiciona la entropía generada dentro de este. De esta ecuación partiremos para realizar el análisis a la bomba de calor y a los componentes. La bomba de calor es una máquina térmica. La entropía se genera por el flujo másico o transferencia de calor. En el sistema no hay flujo másico por las fronteras, pero sí transferencia de calor, obteniendo la segunda ecuación que modela un sistema cerrado como es la bomba de calor. Debido a que la bomba de calor opera en ciclo, la propiedad de entropía es igual al inicio y al final. Entonces tenemos que el cambio de la entropía es cero. Reorganizando los términos, tenemos que la entropía que se genera dentro del sistema será igual a la generada por la transferencia de calor. La entropía que se genera dentro del sistema es igual también a la suma de la entropía generada por cada componente. Partiendo de nuevo del balance de entropía, tenemos que para volumen de control, como lo son la mayor parte pues, de los dispositivos ingenieriles, donde entraría el flujo másico a participar, tenemos pues que la entropía va a ser también generada, la transferencia de entropía también va a estar dada por el flujo másico a través de las fronteras. Cada uno de los componentes de la bomba de calor operan bajo régimen permanente. Por tanto, pues el cambio de la entropía, la propiedad de entropía tanto al inicio como al final es cero. Y obtenemos pues la ecuación 3, que describe la cantidad de entropía producida. Como no hay cambio de entropía, pues solo nos queda que la va a ser dada por la entropía generada. Se expresa en sumatorias por si hay varias entradas, pero en este caso para cada caso solo hay una entrada. Ahorita en esta sumatoria no estará. Y también se puede expresar en tasa que es como normalmente se expresa. Partiendo de nuevo de la ecuación que obtuvimos para flujo estacionario, como son todos los dispositivos que están dentro de la bomba de calor, eh, agrupamos el compresor y la válvula, porque aquí el proceso de compresión y estrangulamiento es adiabático, por tanto la generación de entropía pues solo va a ser dada por el flujo másico y el cambio de la entropía al entrar al dispositivo y al finalizar el proceso. Entonces tenemos que la entropía generada, la generación de entropía está dada por el flujo másico multiplicando el cambio de entropía, que es igual a la diferencia entre estado de salida y entrada en cada dispositivo. Pues C1 y C2, C6 y C5 es para el cambio de estado para cada dispositivo. Continuando con la generación de entropía, como todos los sistemas recordemos están en flujo o estacionario o régimen permanente, vamos a analizar la generación de entropía para intercambiadores de calor. En una bomba de calor los intercambiadores de calor son el condensador y el evaporador y se hace de la misma forma, de forma muy similar al condensador y a la válvula de estrangulamiento. Tenemos que la generación de entropía va a ser por flujo másico y transferencia de calor. Tenemos que la entropía va a ser igual al flujo másico por el cambio de entropía más la entropía generada por la transferencia de calor en el condensador y negativa en el evaporador. Esto es de acuerdo a la convención de signos, de acuerdo porque sale y entra y pues al despejarlo nos cambiaría de signo. Y estas son las ecuaciones para modelar la entropía generada en los dispositivos de intercambio de calor. El coeficiente de desempeño COP es similar a una eficiencia térmica, pero no es lo mismo porque el coeficiente de desempeño puede tomar valores por encima de 1. Básicamente es la salida deseada sobre la energía que hemos inyectado al sistema o pues que hemos gastado. El COP, pues para una bomba de calor, entonces sería que QH, el calor de alta es la temperatura de alta sobre la energía gastada, que fue el trabajo neto. Estos datos son sobre la bomba de calor que que presentamos en la anterior exposición, bomba de calor para secado de arroz. Estos son los datos que incluye ese artículo. Nota que el coeficiente de desempeño para bomba de calor es igual a 5.73. Este es coeficiente de desempeño real. El ideal es el que da el Carnot,
pues con la temperatura de alta y temperatura de baja en grados Kelvin. Como la tenemos en Celsius, simplemente hacer la conversión y hacer la ecuación y nos da 8.21. Y ese es el máximo desempeño que puede obtener la bomba de calor. Y tenemos la eficiencia en base a la segunda ley de la termodinámica, que es el COP real sobre el COP ideal. O sea, es la fracción entre el coeficiente de desempeño real y el máximo que puede obtener la bomba de calor. Y tenemos que es del 69%. Tiene un 69% con respecto al ideal. En las diapositivas anteriores, que son la de el análisis de entropía general y el que está por componentes, pues se presentó la tasa de generación de entropía, y esta es de gran utilidad porque sirve para calcular la exergia destruida y se da con la fórmula que se presenta ahí, que es igual a la temperatura ambiente por la tasa de generación de entropía del objeto de estudio. Para esto es importante tener en cuenta que la exergia es la energía útil de este objeto, y cuando se habla de exergia destruida es porque esa energía ha disminuido su capacidad de realizar trabajo, pues por irreversibilidades que se dan, ya que aunque estos procesos se sometan como a idealizaciones para facilitar su estudio, siguen siendo procesos reales. De esta forma, si uno quisiera hacer un análisis racional de la optimización del sistema, lo que habría que hacer es identificar justamente dónde ocurren esas irreversibilidades. Para esto, pues primero hay que saber que el que se muestra ahí, es el balance energético, que es igual a la sumatoria de la exergia de entrada, que es igual a la sumatoria de la exergia de salida más la sumatoria de las irreversibilidades. Y las irreversibilidades de cada componente se podrían calcular con las siguientes ecuaciones. Para empezar, en el compresor, las irreversibilidades serían igual al trabajo de flujo del compresor más el flujo másico del refrigerante por la diferencia entre la exergia específica del refrigerante a la entrada y a la salida. Para los intercambiadores de calor, que corresponden en este caso al condensador y al evaporador, las irreversibilidades serían igual al trabajo del flujo del ventilador más el flujo másico del refrigerante por la diferencia de la exergia específica del refrigerante a la entrada y a la salida más el flujo másico del aire por la diferencia de la exergia específica del aire a la entrada y a la salida. Y por último, para mirar pues cuáles son las pérdidas en la válvula de presión, de expansión, en los tubos o accesorios, las irreversibilidades serían iguales a el flujo másico del refrigerante por la diferencia de la exergia específica del refrigerante a la entrada y a la salida.